Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Santillana por esta invitación y felicitaciones por la organización de estas jornadas. Respondo tu pregunta, o voy a tratar de responder tu pregunta del mejor modo posible. La innovación, que es un poco un concepto fetiche de esta época, se desarrolla en función de condiciones que la hacen más o menos posible. Y esas condiciones, en esas condiciones interviene el Estado, aunque no las determina, desde luego. Yo creo que hay un momento en la Argentina en particular, en otros países también, pero voy a referirme a la Argentina, que es lo que conozco un poco más, que tiene que ver con una visión sobre nuestro propio pasado, que seguramente tiene un coletazo sobre el tema educativo, aunque atraviesa distintos temas de nuestra cultura, y es la idea decadentista, ¿no? La idea de que un momento extraordinario en algún punto de nuestro pasado hay una suerte de paraíso perdido. Todo lo que voy a decir sobre educación, tómenlo entre muchas pinzas, porque no es mi especialidad, desde luego, de eso ustedes saben más que yo, pero uno podría pensar que en el campo cultural hay una visión bastante extendida, bastante transideológica, digamos, y transpolítica, es decir, atraviesa horizontalmente transversalmente los distintos encuadramientos ideológicos, partidarios, y tiene que ver con esta idea de un pasado dorado, un pasado en el cual éramos algo que dejamos de ser, con mayor o menor grado de rigurosidad histórica, digo. La idealización del pasado, en el caso del campo cultural, lleva a una visión un tanto opresiva muchas veces, de que todo tiempo pasado fue mejor, por lo tanto todo tiempo presente es peor, y una idea de volver al pasado para reconstruirlo de algún modo, para hacer justicia con ese pasado, para restablecer un pasado que aquello que fuimos y no debimos haber dejado de ser, o aquello que fuimos y dejamos de ser por distintas razones. Pero en cualquier caso la respuesta es una respuesta anacrónica, porque significaría de algún modo entrar en una suerte de túnel del tiempo que nos permitiera arreglar aquella máquina que se dañó en algún momento, que no sabemos exactamente muy bien cuál fue, como diría Vargas Llosa cuando hablaba de cuándo se jodió el Perú. Uno pensé, cuándo se jodió la Argentina, podría buscar un momento mítico y cada uno puede elegir el suyo, como en aquellos libros infantiles que leíamos que decían elige tu propia aventura, elegir nuestro propio pasado que debiéramos restituir. Eso se ha vuelto de algún modo a lo largo de los años bastante opresivo, esa visión se ha vuelto bastante opresiva en relación a que si todo fue mejor, ya hay poco que se pueda hacer. En paralelo eso se entrecruza o se entrecruzó con las distintas ideas, con sus distintos matices en torno a la innovación y a su importancia. Y en ese sentido ofrece un aspecto liberador, porque ya no es cualquier sustantivo de estos que comienzan con reconstruir, restaurar, restablecer, reponer, reparar, sino construir a partir de paradigmas menos dogmáticos, probablemente, que aquellos que reconocieron las tradiciones culturales en general y las tradiciones de política educativa en particular. Es decir, bajo el paraguas de la innovación entran diferentes iniciativas o diferentes medidas de política cultural, seguramente también de política educativa, cuyo rasgo, además de la intención de modificación, es también su relativa
impertinencia en relación a los dogmas sobre los cuales se fundaron nuestros campos culturales y educativos. Y esto, desde nuestro punto de vista, acota en cierto punto el rol del Estado, como decía al principio, a la generación de las condiciones de posibilidad para esta innovación, al impulso de la innovación, pero no a ser el agente de la innovación en sí mismo. Es decir, el Estado no puede decir, chicos, de 4 a 6 de la tarde, hoy no vamos. Digo, no es eso. Por supuesto, el Estado, además, el argentino y probablemente todos, tienen una tendencia bastante refractaria a la innovación. Son máquinas más de repetición y reproducción que de innovación. Podría darles una larguísima lista de anécdotas de todas las cosas que uno desde el Estado quiere modificar y le resulta enormemente complejo, no porque haya una voluntad política contraria, sino porque hay una inercia institucional y organizacional que impide generar esos cambios. Digo, por lo tanto, uno podría pensar que el fracaso de la innovación es el fracaso de la generación de condiciones para la innovación. Las transformaciones, y yo creo que estas transformaciones que vos mencionabas se encuentran entre las más importantes que están ocurriendo, provienen de la sociedad. Es la sociedad la que está transformando su propia cultura y seguramente también sus propias aspiraciones con relación al sistema educativo, a las posibilidades educativas o a las políticas educativas. Es decir, el Estado generalmente llega tarde a esas transformaciones. Es decir, cuesta, es un poco brutal lo que voy a decir, pero primero se transforma la sociedad y después el Estado se entera que la sociedad se transformó y genera mecanismos de adaptación a esa transformación. Sobre todo cuando los representantes de esa sociedad, entre comillas, muchas comillas, transformada, acceden a los niveles de decisión política donde las cosas pueden empezar a cambiar. El problema de la visión decadentista que está muy presente en algunos sectores de nuestra cultura, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, es que las respuestas suelen ser enormemente conservadoras. Suelen empezar por un volvamos a algún lugar, volvamos a la Argentina de Sarmiento, y después cuando uno habla con los historiadores de la educación o los historiadores del gremio de los historiadores, empieza a encontrar falencias en aquellos pasados. No son tan dorados como luego las crónicas sobre el pasado nos enseñaron a todos nosotros. Es decir, la imposición de los modelos, de los nuevos modelos de finales del siglo XIX, que son muy paralelos los de las políticas culturales a los de las políticas educativas. Están de algún modo cortados por la misma tijera. Digo, la vuelta siempre implica una salida conservadora, aunque el que lo diga no siempre necesariamente se considere a sí mismo un conservador. Por lo tanto, después está esta noción fetiche de la innovación, una especie de adjetivo, aunque no sea un adjetivo si es un sustantivo, pero digamos, la innovación casi como un adjetivo de las políticas educativas o de las políticas culturales, en mi caso, que siempre queda bien, que siempre vuelve a aquello que califica, le da una aura de contemporaneidad o de modernidad, que en algunos casos la tiene y en otros no. Digo, no todo lo que figura bajo el paraguas de la innovación realmente innova, realmente cambia las cosas. Y nos pasa muchas veces como con las políticas culturales. Políticas culturales, la noción de política cultural a veces es como una especie de florero que queda bien en el aparato del Estado, pero en realidad su rol es completamente otro, o es básicamente otro.
Bueno, me perdí, no sé si te contesté Sí. o no. Te hago una Pero, pequeña pregunta y si más no sobre contesté, esto. levanten la mano si no dije algo que tendría que haber dicho. O contestaste otra cosa que estaba Bueno, buena también. gracias. Me quedo pensando en esto y de esto se habló mucho también en este foro del Estado como generador de condiciones, ¿no? Como destrabador y potenciador de cosas que están pasando. En esa línea y desde tu ámbito, que es el de la cultura, ¿qué sentís que el Estado debería estar haciendo más o debería estar haciendo distinto? Dotar de mayor autonomía institucional a todos los actores de todos los sistemas. Es decir, coincido con algunas con varias de las ideas expuestas en el documento que están discutiendo o que sirve de base para las discusiones. Y lo pienso en términos es decir, el cambio proviene de abajo hacia arriba y va digo, son las instituciones y quienes por supuesto que las integran, las dirigen, forman parte de ellas en el núcleo más duro o en la periferia de esas instituciones, sobre todo quienes van construyendo una identidad de pertenencia, un mecanismo de referencia, se refieren en esas instituciones y por lo tanto las dotan de elementos novedosos que les permitan hacer su trabajo. El Estado controlador y vigilador, que aun cuando tiene un poco de esa función establecida por las leyes y no puede dejar de cumplirlas, muchas veces es un ahogo para esas dimensiones institucionales más autónomas. Yo creo que si las innovaciones culturales, como decía antes, provienen de la misma sociedad y luego llegan al Estado, las innovaciones, digamos, podría trazar una analogía y decir que las innovaciones en materia educativa también provienen de las propias instituciones y normalmente lo que uno lee cuando lee sobre innovación educativa son listas de ejemplos exitosos o no tan exitosos que surgen de la propia sociedad civil, surgen de las propias instituciones. De vuelta, el Estado lo que tiene es que fomentarlas, premiarlas, señalarlas, poner la luz sobre ellas, promoverlas, auspiciarlas. Hay una serie de verbos que podría usar el Estado. Lo que generalmente no le sale bien es hacerlas desde el propio Estado. Es decir, porque cuando se convierte, porque es la propia sociedad la que ya no permite, o cada vez permite menos, siempre todas las generalizaciones son injustas, la que permite menos una posición dogmática desde los gobiernos o del Estado. Y los casos donde estos sistemas de pertenencia institucional, donde los niveles de desafío que los directores de las instituciones y quienes forman parte de ellas, incluyendo por supuesto a los propios estudiantes, desarrollan, son el principal insumo para que esas innovaciones luego puedan llevarse adelante y llegar a buen término. Eso es lo que genera las condiciones para una cultura de la innovación y no para un adorno de la innovación. Es decir, seguimos haciendo lo mismo, pero en la quinta hora innovamos o jugamos a que innovamos. Ese es un problema del Estado. Digo, en el caso del Ministerio de Cultura nos han pasado las dos cosas. En algunos espacios, por ejemplo, que por primera vez estemos designando directores de museos nacionales por concursos, es toda una innovación, aunque parezca que una de las medidas más viejas que existen en nuestro dispositivo legal. Y al mismo tiempo generar espacios de innovación y creatividad en municipios, que es una de las cosas que estamos haciendo a través del Ministerio, a través de un programa que se llama Ciudades Creativas. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros mismos tratamos de innovar obligando, para llamarlo de algún modo, te obligo a que innoves,
o te dispongo de medidas innovadoras que tenés que cumplir porque si no te echo, digo, ahí ya la innovación fracasa. La innovación está destinada al fracaso. Y hemos metido la pata en más de un caso en esas situaciones, digo, porque también el propio ejercicio del gobierno y del Estado requiere que uno vaya afinando las herramientas de intervención para generar esas condiciones culturales favorables a la innovación. Quería seguir con esto que recién mencionaste al pasar de las ciudades creativas, un poco para vincular el campo de las innovaciones culturales con la educación, tanto en la escuela como fuera, ¿no? La educación no formal o ubicua, o como querramos llamarla. ¿Qué innovaciones surgidas en el campo de la cultura sentís vos que tienen potencial de impactar fuertemente cómo aprendemos hoy, cómo nos educamos, de nuevo adentro o afuera de la escuela? Sí, bueno, una institución prima de la escuela son los museos. Digo, en algún punto tienen un antepasado común que es la ilustración. La innovación en los museos es uno de los debates dentro del campo cultural tan intensos y de algún modo uno puede decir análogos a los que existen con relación a la innovación en la escuela. Es decir, el museo, del museo como guardián del pasado patrimonial, en el caso de los museos históricos, o de la garantía de la descripción de lo que es arte y de lo que no lo es, y de lo que merece ser valorado y de lo que no, a museos que están en un diálogo con la comunidad y donde el aprendizaje se basa en la experiencia y no en la lectura de la narración histórica o de historia del arte. En todos nuestros museos, son 22 los museos nacionales, pero más allá de los nacionales, se está produciendo el mismo debate que se está produciendo en el ámbito de las políticas educativas. Y las mismas respuestas también. Es decir, la misma idea de que son las propias instituciones, son los equipos que integran esas instituciones, quienes, si se les da las herramientas necesarias, pueden, porque son quienes padecen, como bien decía el trabajo de Axel Rivas, son quienes padecen, quienes están dentro de las instituciones son quienes padecen el fracaso o la ausencia de innovación. En muchos casos nosotros también nos pasó, como se cuenta ahí en algunas experiencias, llegar como vendedores de Biblias con la bandera de la innovación a las instituciones. Y bueno, ahora innoven. Y fue un completo fracaso. Porque el motor de la innovación y el conocimiento de las dificultades y el conocimiento de dónde estaban los problemas estaba dentro de las propias instituciones, en este caso de los museos nacionales o de algunos de los museos nacionales más importantes que fueron desarrollando, venían desarrollando y profundizamos ese desarrollo de espacios de intervención, en muchos casos cuando además son chicos los que van con las escuelas, mucho más creativos, mucho más innovadores que la mera idea de reproducción de un saber que estaba implícita en la mera noción de museo del siglo XIX o del principio del siglo XX. Es interesante la situación, por ejemplo, donde el museo tiene además un rol político institucional muy fuerte. Doy un ejemplo, el caso del Museo Malvinas. Pocas cosas deben tener un componente tan mítico, para llamarlo de algún modo, dentro de la reproducción educativa argentina. Las Malvinas fueron solicitas de Argentina, se repite permanentemente, pero si los chicos encuentran un espacio de innovación donde pueden pensar libremente y todavía no han sido incorporados por las narrativas oficiales históricas en relación a un tema, pueden pensar libremente.
y muchos de los aportes que dicen son sumamente interesantes aún para reflexionar sobre la política exterior de un país. Digo, de manera tal que ese es un ejemplo. El caso del programa de ciudades creativas, lo que buscaba era ver de qué manera poner el foco sobre aquellos municipios, la Argentina tiene 2.000 municipios, donde entendiendo los municipios también como instituciones, donde sus actores, poner el foco en aquellos municipios donde se podía percibir una, digamos, una mayor preeminencia de la creatividad para resolver los problemas de la comunidad, ya sea en su relación con las industrias creativas de esa comunidad, su reconocimiento, su mapeo, su análisis y la evaluación de sus potencialidades, como también en la incorporación de innovación y creatividad en la gestión. Ahora, eran los propios municipios nuevamente quienes detectaban sus propias necesidades. Si nosotros íbamos desde el Estado Nacional a decirles, a establecer la ley de obligatoriedad de la innovación y la creatividad, nuevamente hubiera sido otro fracaso y otra frustración. Coincido mucho con lo que estás diciendo, siempre queda la pregunta abierta de qué pasa con esos municipios donde eso no está sucediendo, donde esas regiones, ¿no?, del país donde no hay que apuntalar, sino ir a compensar la inequidad, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Me parece que también está bien dicho en el documento ¿qué hacemos con lo otro? Es una pregunta que también uno recorre en la gestión pública. ¿Qué hacemos con...? Porque la transformación no se produce al estilo Revolución de Octubre, ahora que cumplimos 100 años. Digo, es decir, de un día para el otro cambia el sistema, sino que la transformación arrastra elementos resistentes, residuales, que no están tan seguros, o que no cuentan con los recursos, o que no cuentan con los recursos humanos, o los materiales, o simplemente están lejos en un sentido simbólico o en un sentido geográfico de las transformaciones. Y al mismo tiempo, tampoco la idea de destrucción total del sistema, de la ilustración, con el cual yo fui a la escuela pública, jardín, primaria, secundaria, me formé, y si bien me enojaba con él, cuando ya era un poco más grande, a veces pienso, bueno, tampoco era para tanto, sobre todo cuando su crisis no dio espacio a lo nuevo que iba a iluminar al mundo. Es decir, entonces, en ese intersticio, el sostenimiento de la tradición, por llamarlo de algún modo, es importante. Es decir, cuando uno piensa la innovación, esa tensión entre que sea en lugar de lo que había, o que sea un componente adicional que ablande lo que había, es una tensión fundamental en cualquier institución cultural, sea una escuela, sea un museo, sea un instituto de investigación, o sea un teatro público, digo, para poner algunas de las cosas que a mí me toca gestionar. Porque ahí está mencionado esto con una idea que no recuerdo si era propia o era una cita, creo que era una cita, la idea de la innovación frugal, creo que, ¿no?, está contada, que me pareció un buen nombre para aquello que yo encontraba en la gestión cultural pública. Es decir, la innovación no destruye los componentes institucionales preexistentes sobre los cuales todo el sistema funciona, por lo tanto, no puede ser la innovación el agente destructor
porque si no nos quedamos sin la escuela, o sin el museo, o sin lo que sea, el Teatro Cervantes. De lo que se trata es precisamente que la innovación permita poner al día al sistema institucional existente, porque si no, y eso en relación a lo que vos decís, implica que no podés, ¿qué haces con los otros 1.900 municipios? Y es un problema que en la política educativa tiene es el problema de todo el Estado Nacional. El problema de todo el Estado Nacional es la escala de sus transformaciones. Si podemos hacer una lista de prácticas innovadoras, inspiradoras, extraordinarias, buenísimas, que ocurren en decenas o centenares de instituciones, escolares o no escolares, no importa. Pero la escala a la que tenemos que llegar es la de decenas de miles, o la de millones de personas, en particular la de 13 millones de personas pobres, que es el principal foco del trabajo que nosotros tratamos de hacer. Y el problema de la escala necesariamente va a requerir, por lo tanto, que sea, es decir, el Estado cada vez tiene menos posibilidades de alcanzar la escala para la cual el Estado fue creado. Aún estados grandes y con un enorme alcance territorial como el nuestro. Por lo tanto, el rol de la sociedad civil, el rol de la sociedad civil o de las familias o de las personas o de quienes integran las instituciones o de sus organizaciones, crece exponencialmente, porque si no, no llegamos a la escala. Ese es el problema que yo percibo y que encontré en esta lectura de paralelos entre la gestión pública y las reflexiones sobre el cambio y la innovación educativa. Es decir, tenemos una lista de una caja de herramientas, pero lo que todavía nos cuesta, porque el Estado todavía no está en condiciones de hacerlo, o ha perdido la condición de hacerlo, o la sociedad se ha vuelto más compleja, que ahí ya son temas de investigación, lo que sí sabemos es que cuesta mucho escalar cada una de estas iniciativas. Y quería cerrar justamente con ese punto, ¿no? Con una última pregunta. ¿Qué países, qué políticas culturales de países te inspiran? ¿Sentís que por ahí va por el buen camino en esto de justamente haber alcanzado la escala con calidad o como ¿Te quieras? acordás a un chiste, creo que era de Fontana Rosa, que decía, yo quiero dejarle un país mejor a mi hijo, Francia, por ejemplo? Más cercano. Claro. No, a ver, está lleno de experiencias interesantes, y yo cada vez que me encuentro con un ministro de Cultura de un país le pregunto cómo están organizados, qué hacen, porque claramente no hay, también aquí los manuales han estallado. Si uno traza en un libro en 4 capítulos las estructuras de las políticas culturales, lo que sí encuentra es una repetición. La primera tiene que ver con la cuestión patrimonial, cultural y sus innovaciones, el patrimonio material, el inmaterial. La segunda tiene que ver con mecanismos de financiamiento de la creación. Digo, nosotros tenemos desde el fomento a las artes audiovisuales en el INCA o en el Instituto Nacional del Teatro, hasta el Fondo Nacional de las Artes y el propio Ministerio a través de programas muy amplios de becas, de subsidios, de financiamiento de distinta especie. Un tercer capítulo que está muy relacionado con las visiones educativas, pues yo digo, son historias medio paralelas, las de finales de los 60, principios de los 70, ¿qué puede hacer la cultura en términos emancipadores para el individuo? ¿Cuál es el rol social que tiene la cultura, sea en términos de emancipación, sea en términos de inclusión social, de acuerdo a la década que uno elija, para verlo? Y un último punto que tiene que ver con, y quizás ahí sí, que tiene que ver con la cuestión de la innovación y de las industrias creativas, es decir, de aquellas en las cuales la materia prima está en la cabeza de las personas, muchas de las cuales eran industrias culturales y otras no lo son. Y la verdad es que allí hay muchas iniciativas. Las que a mí más me interesan son las que, porque todo eso hay que meterlo
en el frasco argentino, digamos, son aquellas que generan institucionalidad pública por encima de la lógica gubernamental. Es decir, esta idea de que llega el gobierno y tiene que desarmar aparatos culturales utilizados en muchos casos como herramientas de propaganda política, te hace perder tiempo en un punto. Son más interesantes aquellas instituciones que generan condiciones para el financiamiento de proyectos creativos, proyectos de economía creativa, que además dan trabajo, que además mueven la economía de alguna manera, a través de mecanismos de financiamiento innovadores. De esas experiencias, algunas de las cuales ya tienen unos cuantos años y nosotros estamos tratando de lograr, como las legislaciones de mecenazgo, donde el Estado resigna recursos fiscales a cambio de que los contribuyentes los utilicen para financiar proyectos culturales, como ocurrió con la ley Rouanet en Brasil y como ocurre en varios países, es uno de los puntos que nosotros tomamos. Otros tienen que ver con cómo logramos la protección de la seguridad social para los creadores y para los artistas, que todavía estamos muy atrasados en nuestro país en eso. Otras tienen que ver con cómo logramos descentralizar la producción. En el Instituto Nacional de Cinematografía venimos haciendo muchas cosas que hemos visto en los franceses, por ejemplo, de formación de actores, de profesionales en el mundo del cine en todo el país, o en el mundo audiovisual en todo el país, pero también la formación de audiencias en las escuelas para el cine argentino, que es otro de los es una cosa que los franceses vienen haciendo con mucho éxito desde hace muchos años. Si no, nos termina pasando como nos ha pasado, que es que tenemos una alta producción de buena calidad y después no tenemos público para verla, porque digo, la gente prefiere no ver en muchas de las películas producidas en nuestro país. Digo, en distintos espacios esto está presente, tal vez lo más, no sé llamarlo más auspicioso, pero sí lo más interesante de este entrecruzamiento entre cultura y educación es que, bueno, la gente de educación no está sola en esto. Digo, es decir, no están solos. Digo, el problema de la innovación en las otras áreas del Estado está también presente, con complejidades que en muchos casos son similares o análogas, o al menos parecidas, y con soluciones que también son relativamente parecidas, de manera tal que, y tal vez porque tenga que ver con ahí sí con un cambio de paradigma y un cambio de época, que era lo que vos señalabas al principio. Y volvemos al principio y dejamos la entrevista redondita. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá acompañándonos. Gracias.